El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Un día sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y pasaran hambre él y sus compañeros? Que entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que sólo podían comer los sacerdotes, y también les dio a comer a sus compañeros. Luego añadió Jesús: es que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Además, el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Entró Jesús en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en día sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: levántate, ponte allí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en día sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se le quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al tullido: extiende tu mano. El hombre la extendió y su mano sanó. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento, hermanos. Estamos celebrando este noveno domingo ya de nuestro tiempo ordinario. Retomamos, ¿verdad?, el tiempo ordinario después que vivimos la Pascua del Señor y después de la venida del Espíritu Santo, Pentecostés, aunque vienen después sucesivamente grandes fiestas litúrgicas de nuestra iglesia, como la que celebrábamos el jueves pasado, el Corpus Christi, cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, este domingo nos hace reflexionar el Evangelio en torno a un tema que fue de mucha controversia entre el Señor Jesús y los fariseos. El tema de respetar la ley de Dios en el día del descanso judío, que como escuchamos la primera lectura es el día sábado. Porque el Señor Dios, después de trabajar los 6 días en la creación del mundo, dice el libro del Génesis, descansó en el 7º día. Y esto es lo que va a normar como ley en el pueblo hebreo, el famoso descanso del día del Sabbat, donde no hay que trabajar, no hay que hacer absolutamente nada, únicamente dedicarse al culto de Dios, a la oración, a la alabanza del Señor, para darle a Dios la honra y la gloria que se merece. Entonces, esto en el tiempo de Jesús va a ser una gran controversia, porque como el Señor
va a aclarar: yo no he venido a la ley, he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a darle cumplimiento. Se los dijo una vez, efectivamente es lo que el Señor hace con respecto a la ley del sábado. Los fariseos se caracterizaban por ser legalistas. Supuestamente custodiaban las leyes para que se le dieran cabal cumplimiento. Pero lo malo de los fariseos era que miraban las leyes para que las cumplieran los demás. Y ellos pues se las saltaban, ellos se las disculpaban. Eso era lo malo pues que tenían ellos. Andaban espiando a todos sus hermanos del pueblo para ver quién faltaba en esta ley, en la otra ley, en las leyes sagradas. Y como ya le habían agarrado tema a Jesús, pues no se le despegaban al Señor para ver si Jesús fallaba en alguna de las leyes religiosas de su pueblo. Y así tener argumento para acusarlo, para poder quitar de en medio a Jesús, porque ya les resultaba algo insoportable. Ya no querían verlo, ni que Él se diera a conocer al pueblo como Mesías y como Salvador. Y aquí el Evangelio de Marcos nos presenta dos sucesos en día sábado. Primero, cómo el Señor Jesús y sus discípulos saciaron su hambre cortando espigas de un sembrado que estaba a la vera del camino. Y entonces vienen los fariseos, era sábado, los fariseos están fallando a la ley, están violando la ley. Y segundo, el Señor va a curar a un hombre que está con la mano tullida, precisamente también en día sábado. Dos hechos que para los fariseos estaban prohibidos por ser el día del Señor. Sin embargo, vemos entonces a Jesús que va a dar un sentido humano a estas leyes religiosas, porque es interesante algo que el Señor aquí establece como fundamento. Las leyes o toda ley no está hecha para abrumar al hombre, sino que está hecha para salvar al hombre, para que nosotros los hombres podamos ordenar nuestra vida hacia el bien de nosotros mismos. Esta es la finalidad de la ley. Este es el espíritu de toda ley. Y lógicamente las leyes religiosas deben de ser las primeras en tener este espíritu, dice Jesús, de no ser hechas para que el hombre se esclavice a la ley, sino todo lo contrario, para que el hombre se libere, tenga libertad y poder actuar conforme a esa ley para encauzar su vida por los caminos del bien, por los caminos de la vida. Esto es lo que el Señor enseña entonces en estos dos hechos que pasan. Y miren cómo el Señor les hace la pregunta a los fariseos. Díganme ustedes, por ser día sábado, ¿vamos a dejar morir a una persona? Por ser día sábado, ¿no le vamos a hacer el bien a alguien, a un hermano, a un prójimo? Por ser día sábado, no nos vamos a alimentar. Por ser día sábado, la cuestionante del Señor tiene peso, tiene peso. Y los fariseos no saben cómo desarticular el argumento del Señor. Y contradictoriamente al final, los que están diciendo que hay que respetar las leyes de Dios, al final del Evangelio, ¿qué es lo que tomaron la decisión? Matar a Jesús, dice.
¿Y acaso con eso no están violando uno de los principales mandamientos de la ley de Dios, que es el no matarás? Imagínense ustedes, ellos que estaban rigurosamente cuidando la ley, al final la van a violar, porque le quieren quitar la vida a Jesús. Están violando el mandamiento sagrado de no matarás. Pero bueno, así eran los fariseos, ¿no? Como repito, ellos para los demás duros, exigentes, pero ellos decían y hacían y deshacían con sus vidas y pensaban pues que no faltaban, que no cometían errores ni pues infringían en ninguna ley. Por eso hoy el Señor en este domingo nos hace pensar, queridos hermanos, yo digo, sacamos algunas lecciones de este evangelio. Primero, es necesario que nosotros conozcamos las leyes que regulan nuestra sociedad, nuestra vida. Eso es lo primero. Todos los países del mundo están regidos por sus leyes. Yo me pregunto, ¿nosotros conocemos las leyes que rigen nuestra sociedad? ¿Saben cuándo las llegamos a conocer? Cuando nos aplican, por ejemplo, una multa, ¿verdad? Que llegue el policía y te dice, violó la ley de tránsito, artículo no sé cuánto, numeral no sé cuánto. Y uno, ¿verdad?, se queda así, ¿será cierto? ¿No será cierto? ¿Por qué? Porque no las conocemos. Hasta esa hora nos dimos cuenta que el acto de manejar un vehículo está sometido y regulado por leyes que se llaman las leyes de tránsito. ¿Ya? Y cuando ya faltamos a una de esas leyes, hasta la hora que nos leen la ley nos damos cuenta. Y supuestamente todos los que andamos manejando pasamos, ¿verdad?, por como dicen, un escáner, un estudio, donde supuestamente conocemos las leyes que van a regular nuestro ejercicio de conducir y manejar. Dicen, pues, la estadística que una de las grandes causas en nuestro país de Nicaragua que ocasiona accidentes de tránsito es el irrespeto a las leyes, irrespeto a las leyes de tránsito. Y pareciera pues que fuera mentira, pero es una gran verdad. Hay cuántos hermanos que andan manejando por no respetar las leyes producen grandes accidentes. Y todos los días aparecen en las noticias accidentes por toda Nicaragua. Y cuando se hacen los respectivos estudios, las causas, se buscan las causas, sale precisamente eso, que no puede, hermanos que andan irresponsablemente conduciendo en estado de ebriedad, hermanos que no respetan un alto, que andan a exceso de velocidad, y al final pues eso va a producir esta desgracia. Es dolorosísimo las muertes por accidente, ¿verdad? Usted tal vez se despidió, el que va manejando se despidió, nos vemos, que Dios te bendiga, que te da buen día. Y a la vuelta de varias horas que te digan, allá está muerto tu esposo, tu esposa, tus hijos, allá está muerto tu papá, tu mamá, y un accidente, eso es doloroso, eso es un golpe fuerte a la psicología humana. No es fácil aceptar una muerte repentina, pero aquí en Nicaragua se está convirtiendo casi en una pandemia, casi como en una pandemia. Todos los días tiene que salir esta famosa noticia, ¿verdad?, de que un accidentado, 2 chocaron, uno en una moto, 2 quedaron desquebrajados, el otro mató a tantos. Es una realidad que está golpeando fuertemente el concurso de nuestra sociedad. Entonces, ¿de dónde viene eso? Y respetar. Primero, y respetar. Y segundo, ignorancia, pues, porque muchas veces, repito, hay muchos hermanitos
que aunque anden su licencia, quién sabe cómo la obtuvieron, porque no saben nada. No saben nada de los deberes que tiene al portar una licencia de conducir y cómo tiene que saber manejarse pues, a la hora de montarse en un vehículo y ser responsable en ese manejo. Entonces, ignorancia. Yo creo que en nuestra educación, el sistema de educación de todo país, digo yo, y lo digo como manera de sugerencia, debería de enseñarse el conocimiento de las leyes que rigen un país. Deberíamos de conocerlas en la educación primaria, en la educación secundaria. Yo creo que eso ahora, actualmente no se imparte, no hay una asignatura, no hay algo que te diga, estos son tus derechos y tus deberes civiles. Estas son las cosas que rigen y regulan tu vida como ciudadano perteneciente a tal o cual país. Hay ignorancia en esto. Y yo creo que sería buenísimo que desde las escuelas se enseñara, por lo menos conocimientos básicos. No es que van a salir los niños, ¿verdad? Doctores y abogados, porque no se va a pretender eso, pero sí por lo menos tener conocimientos básicos de las leyes, de las normas que rigen nuestro país en el cual habitamos, en el cual vivimos. Eso nos ayudaría muchísimo a ser respetuosos de nuestras propias leyes y a saber conducirnos, dirigir nuestra vida y nuestra relación en la sociedad regidos bajo estas leyes, bajo estas normas, bajo estos patrones que son necesarios respetarlas, porque cuando faltamos a las leyes, pues es donde viene el caos, es donde vienen las catástrofes y después vienen pues las cosas que nos golpean en nuestra sociedad. Eso es lo primero. Segundo, debemos también respetar las leyes que promueven la vida de la persona humana, que promueven la vida de la persona humana. Y en conciencia no tenemos obligación de acatar las leyes que van en contra de la vida de la persona humana. Y tenemos en nuestras sociedades leyes que van en contra de la vida humana. Solo les menciono dos, la del aborto y la de la eutanasia. Son dos leyes que quieren justificarse pasando por encima del derecho a la vida. La del aborto, eliminar a un niño en el vientre de su mamá. Es que por esto, y dan las causas, algunas pueden ser que sean razonables o pueden ser discutibles, pero no podemos de tajo decir nosotros que hay que practicar el aborto porque lo manda una ley. O sea, todo creyente, todo cristiano, toda persona temerosa de Dios y que sabe que el Dios en el que creemos es un Dios de vida y no de muerte, jamás va a apoyar leyes de semejante calibre. Entonces, no podemos nosotros estar a favor de leyes que atenten contra la vida humana. La eutanasia es darle permiso a una persona que por cualquier enfermedad decida quitarse la vida. Y eso es imposible, porque la vida no depende de mi decisión. ¿Acaso tú te has dado tu vida? Si la vida te la ha dado el Señor, pues la vida va a terminar hasta que Dios quiera, no cuando yo quiera. Y eso es lo que pretende la eutanasia, ¿no? Pues, le dicen al enfermo, ¿verdad? Le preguntan, mire, usted puede quitarse este dolor, este sufrimiento. Si usted quiere, lo podemos desconectar, ¿verdad? Del aparato y va a morir tranquilamente.
ya se le van a acabar los dolores, ya se le va a acabar el sufrimiento. Usted manda, usted decide. No, es que no somos nosotros los que vamos a decidir sobre algo que no depende de nosotros, depende del Señor. La vida depende del Señor. Y es el Señor el que va a decir hasta dónde vamos a dejar de respirar, hasta dónde vamos a dejar de existir para este mundo. Nosotros tenemos el deber de cuidar y velar por esa vida que Dios nos ha dado y vivirla hasta el último instante que Dios nos la quiera dar, hasta nuestra muerte natural. Entonces, eso también lo aprendemos hoy, o podemos sacarlo como enseñanza a la luz de este evangelio, ¿verdad? Respetar, sí, las leyes, pero toda ley, por muy ley que sea, que atente contra la vida, contra la dignidad de la persona humana, no estamos obligadamente en conciencia como creyentes en el Señor de acatarla. ¿Por qué? Porque nosotros creemos como cristianos y como católicos que todo eso sirve para el bien de la persona, para el bien del ser humano y jamás para hacerle daño, ni mucho menos para quitarle la vida, para tomar decisiones que vayan y atenten contra la misma vida humana. Y tercero, pues también nosotros, hermanos, digo yo, tenemos que aprender a regular nuestra vida con normas pequeñas, normas o leyes pequeñas que comienzan a vivirse muchas veces en el seno de nuestra familia, aunque no nos guste. Ya hemos perdido en el seno de la familia también el establecer pequeñas normas y patrones que regulen la vida de nuestra familia y no vivir al garete en la familia, ¿verdad? Y hoy tenemos familias que no se rigen, aunque sean por pequeños o básicas normas, pues patrones, ¿no? Ya eso, hay familias hoy que se levantan a la hora que quieren, ¿verdad? Y la mamá le dice a los chavalitos, ay, sí, pobrecita, le dejarlo que duerma, ay, dejarlo. ¿Y a qué hora se va a levantar la muchachita? A las 11 de la mañana, ¿verdad? Ay, dejarlo, ¿verdad? Y entonces, cada quien vive como quiere, muchas veces en nuestra familia, y no debemos de acostumbrarnos a eso, mal acostumbrarnos a eso. No, tenemos que vivir bajo la dirección de ciertos patrones en nuestra familia. Eso que nos enseñaban antes nuestros padres, acuérdense ustedes, hay que levantarse a las 6 de la mañana, hay que arreglar la cama, hay que arreglar la cama, hay que ir a barrer el patio, ¿verdad? Y nosotros cuando estamos chavalos, ay, mi mamá, ay, mi papá. Pero son cosas que te van a ayudar en la vida, que te van a hacer mejor persona, que nos va a quitar el ser irresponsables, el ser perezosos, el hacer con nuestra vida lo que querramos. No es posible. Eso tenemos que recuperarlo en la familia. Y aunque nosotros sintamos, ¿verdad?, que es un peso, pues tenemos que vivirlo porque nos ayuda a disciplinarnos. Después estamos quejándose los muchachos en el colegio, ¿eh? Ay, ¿por qué la entrada es a las 6:30? Si la clase es hasta las 7:15. Y entonces hasta en el colegio es que te comienzan a disciplinar, pero no debería ser el colegio la que debe enseñar esa disciplina. Debería de ser la familia, papá y mamá, y nosotros como hijos, dejarnos educar, dejarnos conducir, dejarnos disciplinar, porque el día de mañana, cuando usted esté en su trabajo, no va a llegar a la hora que se le antoje, va a tener un horario, y si usted llega tarde, después ya cuando mire a la semana que sigue, tome su cartita, está
despachado, ¿verdad? Usted no sirve porque usted no tiene disciplina. ¿Y dónde aprendemos eso? En la familia, es en la casa, bajo la disciplina y el rigor de nuestros padres. Y dele gracias a Dios si en su casa les enseñaron eso, porque eso les va a servir para toda la vida, para toda la vida. Digo yo, esto lo hemos perdido. No seamos flojos en nuestra familia. Exijan a sus hijos. Claro, tampoco es que los vamos a tener como que fueran, como que se están preparando, ¿verdad?, para ser militares, no. Pero deben de haber normas básicas. A tal hora nos levantamos, tal cosa tenemos que hacer. Tenemos un horario básico, ¿verdad?, de vida en esta familia. Nosotros salimos a trabajar, pero ustedes los hijos, tal hora tienen que estudiar, tal hora tienen que hacer la tarea, en tal hora tienen que hacer los oficios. Eso así es, porque si no, no funciona esa casa, no funciona esa familia. Y nosotros tenemos que aprender a disciplinarnos. Vamos a pedirle pues al Señor que nos regala pues esta palabra que tanto nos ilumina, que podamos nosotros pues vivir según las leyes que nos rigen a nosotros en nuestra sociedad y en nuestra fe. Tenemos que acatarlas, tenemos que vivirlas, porque es para nuestro bien. Y aquel que se acostumbra a vivir y a cumplir sus deberes, a respetar esas leyes civiles y religiosas, pues no tiene problema para ser un buen ciudadano, un buen cristiano, porque eso te ayuda a crecer, a ser mejor en una familia, en una iglesia y en una sociedad. Que el Señor nos ayude, pues, y que esta palabra que nos educa, que nos forma, sirva para nuestro crecimiento, para nuestro bien humano y para nuestra salvación. Así sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.